y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, hola familia, Dios se les bendiga mucho. Es un gusto poder saludarlos y estar con ustedes en este tiempo de meditaciones teoterápicas. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Jimena Bustamante de Dono y les saludo desde San Luis, Argentina. Así es. Bueno, un privilegio, como decía, un gusto estar con ustedes en este tiempo. Y quiero compartir esta meditación, la cual he titulado No te quedes donde estás, ¿sí? No te quedes donde estás. Pues nosotros como familia estamos empezando un año muy importante, ¿no? Con una visión muy importante, muy linda de parte de Dios. Estamos en el año 2022, año del Espíritu Santo, la restauración y la unanimidad. Y pues creo que todos nosotros realmente queremos ver en este año, en este tiempo, la restauración del Señor en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros anhelamos ver siempre que las promesas de nuestro Dios se cumplan realmente, ¿sí? Y anhelamos ver la bendición, el favor, el respaldo de Dios en cada una de nuestras vidas. Realmente creo que tenemos todos ese anhelo, ¿sí? Pero muchos de nosotros pues nos resistimos a hacer ajustes importantes, a hacer cambios importantes, ¿sí? Y si bien nosotros queremos que el Señor nos restaure y queremos que el Señor nos bendiga y queremos que se cumplan esas promesas, pues también como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a que realmente el Señor transforme nuestras vidas, ¿sí? Y estar dispuestos a que pues tenemos que hacer esos cambios, ¿sí? Si tenemos que hacer esos cambios y esos ajustes que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida, pues debemos estar dispuestos, no tenemos que resistirnos a eso. Hay muchos hombres en la Biblia que podemos tomar como ejemplo de cómo el caminar de ellos con el Señor, sus pasos de fe, ¿sí? Su obediencia al Señor, pues los llevaron a ver promesas maravillosas que el Señor cumplió en sus vidas. Estos hombres, de los cuales ahora voy a mencionar algunos, pues fueron hombres de mucha obediencia, ¿sí? Fueron hombres de mucha fe, pero no fe solamente de palabras, sino de acción, ¿sí? Y por eso le ponía el título a esta meditación, No te quedes donde estás, porque creo que el Señor nos hace un llamado, ¿sí? A movernos, a realmente salir de donde estamos, ¿sí? Porque a veces estamos estancados espiritualmente, porque a veces estamos adormecidos espiritualmente, o si estamos pues ahora en el mejor momento con el Señor, pues Dios igual quiere que sigamos avanzando, que no nos quedemos donde estamos, que no nos conformemos, sino que sepamos escuchar la voz de Dios, lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, a donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? Que sepamos escuchar y también sepamos obedecer, sepamos caminar, ¿sí? En base a lo que Dios nos está mostrando, ¿sí? Cuando Dios nos habla en su palabra, cuando escuchamos una prédica, cuando leemos la palabra de Dios, pues Dios en su palabra nos expresa su voluntad, ¿sí? Dios en su palabra nos está revelando su voluntad, pero también nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros a hacer ajustes en nuestra vida y ajustar nuestra vida a la voluntad de Él, ¿sí? Él quiere que cuando le escuchemos su voz, escuchemos su palabra y sepamos lo que Él quiere, ¿sí? Él nos muestre, nos guíe
¿sí? Nos muestre su voluntad. Él quiere que nosotros también nos pongamos en movimiento, ¿sí? Que nosotros accionemos y que hagamos esos ajustes que tenemos que hacer para entonces realmente ver la bendición del Señor y ver sus promesas cumplidas en nuestras vidas, ¿sí? Yo quiero leerles este versículo que habla de una promesa muy, muy linda y muy maravillosa de parte de Dios para cada uno de nosotros, pero que también nos desafía a que nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Y bueno, este versículo está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, ¿sí? Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer, ¿sí? Nosotros estamos entrando en un nuevo año, y un año muy importante, donde Dios quiere hacer grandes cosas, donde Dios nos está diciendo que quiere restaurar nuestra vida y también quiere que nosotros seamos parte de esa restauración para otros, y también quiere que como iglesia, como pueblo, vivamos en unanimidad. El Señor quiere hacer grandes cosas, familia. El Señor quiere mostrarnos su gloria, su poder, y quiere cumplir sus promesas en nosotros. Pero hay algo que a nosotros nos corresponde hacer, y este versículo empieza con algo que tenemos que hacer, y es mantenernos. Dice: manténganse en el camino del Señor, ¿sí? Su Dios, en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, ¿sí? Y después viene entonces la promesa. Bien, mantenernos, pues sabemos que significa ser constantes, permanecer, ¿sí? Y así tiene que ser nuestra vida espiritual con Dios. Tiene que ser constante, de permanencia, ¿sí? Tiene que ser de mantenernos realmente en el camino del Señor, mantenernos en sus principios, mantenernos en intimidad con Él, mantenernos en sus enseñanzas. Como dice este versículo, en el camino que ya el Señor nos ordenó que tenemos que estar. En ese camino tenemos que estar y mantenernos y estar firmes. Y entonces el Señor cumplirá lo que Él promete. Dice que nos dará una vida larga y nos irá bien, ¿sí? Es decir, que en este año 2022 el Señor quiere hacernos bien, tiene planes buenos, ¿sí? Como dice Jeremías 29:11, planes buenos y no malos para nosotros. Este 2022 el Señor quiere que realmente nuestras vidas sean restauradas. El Señor quiere bendecirnos, pero a nosotros nos corresponde, familia, es que mantenernos y ser constantes. Y eso implica movernos, accionar en base a lo que Dios nos dice, ¿sí? En base a sus instrucciones, a lo que Él nos muestra, nos enseña. Movernos en base a su voluntad, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios, ¿sí? Tenemos que entonces, para caminar y avanzar con Dios, dejar, ¿sí? Dejar de estar donde estamos, ¿sí? Sino avanzar. El Espíritu Santo es movimiento, y Él es el único que nos va a llevar realmente a hacer la voluntad de Dios, a movernos, a accionar, ¿sí? No solo escuchar la voz de Dios, no solo escuchar la instrucción, no solo a recibir la revelación de Dios, sino realmente a movernos en pos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y Él quiere hacer, ¿sí? Yo quiero mencionarles dos ejemplos de hombres, ¿sí? De fe, de hombres que se pusieron en movimiento, de hombres que tuvieron que dejar de estar donde estaban, ¿sí? Para ir hacia donde Dios los quería llevar y ver el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. El primero que quiero compartir, bueno, de quien quiero tomar como ejemplo, es de Abraham. Abraham, sí, bueno, sabemos que el Señor le da una promesa muy importante. En Génesis
capítulo 12, versículo del 1 al 2. No se los voy a leer por el tiempo, pero el Señor le dice a Abraham que Él quiere hacer de él una nación grande, ¿sí? Que Él lo va a introducir a una nueva tierra, ¿sí? Donde lo va a bendecir y donde va a bendecir a las generaciones a las nuevas generaciones, ¿sí? Y que Él iba a ser ese padre de multitudes, ¿sí? Es la promesa que el Señor le da a Abraham. Pero le dice algo muy importante: Abraham, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Tienes que salir del lugar donde estás para yo introducirte a un nuevo lugar, a una nueva tierra, para bendecirte y hacerte ese padre de naciones, ¿sí? Definitivamente esta promesa no se hubiera cumplido si Abraham no hubiera salido de su lugar, de su tierra, ¿sí? Si él no hubiera tomado la decisión de moverse, de salir y dejar lo que Dios le había dicho que tenía que dejar, entonces él no hubiera nunca ido a la nueva tierra que el Señor le mostraba, ¿sí? Y donde lo iba a bendecir. Qué importante, familia, porque Dios cuántas cosas quiere hacer en nuestra vida y qué es lo que Él nos dice, a dónde nos quiere llevar. Y nos muestra el Señor esos planes que tiene con nosotros. Pero tenemos que movernos, tenemos que ser obedientes y tenemos que salir de donde estamos para que entonces el Señor nos lleve a cosas nuevas. Tenemos que dejar lo que tenemos que dejar y ahí tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios y dejar muchas cosas que sabemos que al Señor no le agradan para que entonces podamos ir hacia donde Dios quiere llevarnos, donde Dios nos va a introducir como decían acá, como veíamos, a una tierra buena, ¿sí? Como veíamos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, dice la tierra que están a punto de poseer, a punto de entrar, ¿sí? El nuevo año y el año que nos viene por delante, que va a ser de bendición, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, estar en obediencia delante de Dios, ¿sí? Movernos y ir en pos de su voluntad, ¿sí? Hay muchos ejemplos más, ¿sí? Está el caso de Moisés también, que tuvo que dejar de pastorear, de estar en el desierto para convertirse en el libertador que el Señor quería que se convirtiera, de salvar al pueblo de la esclavitud. Moisés tuvo que escuchar, no solo escuchar la voz y el llamado de Dios, sino dejar sus inseguridades, sus miedos, dejar su pasado que le perseguía, para entonces decirle que sí a Dios, salir del lugar donde se encontraba y ir hacia donde Dios lo quería llevar, a Egipto, a encontrarse con el faraón y a salvar al pueblo. Moisés nunca hubiera podido ser el libertador y nunca se hubiera dado entonces la libertad del pueblo de hebreo de la esclavitud si Moisés no se hubiera movido, no hubiera obedecido al Señor. Así que, familia, estos ejemplos, estos hombres de fe, pues, ¿qué tienen en común? Que escucharon la voz de Dios, salieron de donde estaban, se movieron, ¿sí?, en pos a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, y realmente se cumplieron las promesas. Familia, el Señor quiere que se cumplan sus promesas en nuestras vidas. Él quiere realmente en este 2022 bendecirnos y hacer cosas grandes, pero es necesario que nosotros nos movamos, que nosotros salgamos de donde estamos y dejemos las cosas que tenemos que dejar para que entonces el Señor pueda hacer su parte, ¿sí? Como veíamos en Deuteronomio 5:33, pueda bendecirnos, pueda hacernos bien y todo realmente nos vaya bien, ¿sí? Entonces ese es el llamado y el desafío, a movernos en pos a la voluntad de Dios. Seamos obedientes y hagamos esos cambios y esos ajustes que tenemos que hacer para ver la bendición del Señor en nuestras vidas. Bueno, familia, vamos a orar para que el Señor entonces pues
la palabra del Señor, todo lo que Él nos ha hablado, cale realmente a nuestro corazón, ¿sí? Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por este mensaje, Señor, este desafío y este llamado que nos haces a realmente ponernos en movimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Que, Señor, no solamente escuchemos tu voz, tus instrucciones, que no solamente recibamos tu revelación, Señor, sino que realmente, Señor, podamos obedecerte, tomar acción, movernos en pos a tu voluntad y a lo que tú quieres hacer, Señor, y hacia donde tú nos quieres llevar. Señor, que podamos salir de donde estamos para que tú nos introduzcas, Señor, a un lugar mejor, Señor, contigo, y así poder ver tu bendición en este año 2022, Señor. Estamos seguros de que tú nos quieres bendecir, que tú nos harás bien, que tú cumplirás tus promesas, Señor, y que tienes planes maravillosos con cada uno de nosotros. Enséñanos a través de tu Santo Espíritu a realmente ser hijos obedientes, hijos que ponen en acción su fe, Señor, hijos que obedecen tu voluntad y van en pos de tu voluntad, Señor. Que así sea, bendito Dios, que nuestro corazón siempre sea un corazón obediente y agradecido contigo. Te damos muchas gracias por este tiempo y por esta meditación, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén, familia. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad con otra meditación teoterápica. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.